Bueno, en esta clase vamos a ver también la poesía de una gran poetisa gallega que se llama Rosalía de Castro. Una mujer que tuvo muchos problemas, sobre todo y fundamentalmente por el hecho de ser mujer. A pesar de que su esposo era un hombre reconocido, prácticamente vamos a ver cómo su poesía fue pasando, diríamos, sin pena ni gloria. Sobre su personalidad y su forma de pensar, realmente se armó alrededor de ella una cantidad de mitos o de situaciones que poco tenían que ver digamos, con la personalidad real de Rosalía. Se han desfigurado sus poemas, se han maltratado, es decir, fue damnificada realmente por la crítica y se dio de ella una imagen inexacta, irrespetuosa, y a pesar de todo, basta con leer la poesía de Rosalía de Castro para darse cuenta que no tiene nada, absolutamente nada que envidiarle a la poesía de Gustavo Adolfo Bécquer. Es una poesía, a diferencia de Bécquer, es una poesía cargada de sentimientos, pero de sentimientos profundos y de tristezas. En el poemario, en Las orillas del Sar, Rosalía habla desde la interioridad más profunda. Son frecuentes los poemas en los que aparece la negra sombra, pero según López Castro, la negra sombra o la sombra como símbolo propio, digamos, de Rosalía, no significa, digamos, algo terrible, sino que por el contrario, es donde existe su liberación. Es como el lugar en donde ella se encierra, es como algo que la protege. Dice López Castro, el poeta se ha retirado a ese centro luminoso y radiante de la sombra y desde allí nombra lo perdido. En general, en el poemario se advierte que según la estética de la poetisa, la relación hombre-realidad no es diáfana. Y entonces lo que se muestra en el poemario, a lo largo del poemario, es una visión desolada de la vida, la impotencia del ser humano ante un universo de sentidos y la experiencia de la interioridad. Lo que destaca su modernidad fundamentalmente es el individualismo. Se encuentra inmerso, digamos, en la focalización de un yo intrasubjetivo. Bueno, allí ustedes ven definido como una organización singular de las pulsiones, de la fantasía y de la relación objeto-discurso. Esto intrasubjetivo es posible quizás que tuviera que ver con un origen que no fue del todo, digamos, no fue un origen, digamos, bueno. En realidad Rosalía de Castro es hija de un sacerdote
Y esa carga en un pueblo también, como en un lugar como un pueblo como Santiago de Compostela o como en cualquier pueblo, esas cargas se llevan a lo largo de toda la vida. Y quizás ese, ese ida y vuelta entre su vida, entre los orígenes de su nacimiento, entre las preguntas, entre las tristezas que le tocó vivir también, hayan hecho de su poesía una poesía profundamente interior, una poesía que viene desde lo más profundo de las entrañas. El otro carácter, más allá del individualismo, es el irracionalismo. Un irracionalismo verbal que hace que sus símbolos, los símbolos que utiliza, que podríamos encontrarlos en cualquier diccionario de símbolos, o que pertenecen al saber normal de cualquier persona de lo que significa un símbolo, ella le cambia el sentido de una manera muy innovadora. Vamos a ver entonces cuáles son fundamentalmente los ejes de la poesía de Rosalía de Castro. García Montero marca la tristeza interior, serenidad y un dolor grandilocuente. El dolor es extremo. Utiliza tonos diferentes al describir el paisaje, que tienen que ver, el paisaje y la interioridad del poeta están unidos, ¿no? El paisaje es reflejo de esa interioridad. Y tiene símbolos que son compartidos con Machado, como por ejemplo el camino y la fuente. Carvalho Calero es una estudiosa, fundamentalmente es una estudiosa de la manera o de los tipos de versos que utiliza, de los tipos de rimas que utiliza Rosalía en sus poemas. Y destaca el uso de la silva romanzada, que es una sucesión de versos en decasílabos y eneasílabos y heptasílabos con rima consonante. El modernismo también la hace asonante. Ella generalmente utiliza la rima consonante. La rima consonante es cuando riman de igual a igual. Asonante es cuando solo coinciden en una letra. Y Rosalía va más allá de los modernistas. El modernismo considera que los versos son como, o deben sonar como música. Rosalía piensa que los versos tienen que funcionar como escultura. Y es de las pocas, de las pocas poetisas o poetas modernos que usa el alejandrino. El alejandrino es un verso que se usa, yo creo que es el verso por excelencia de la cuadernavía medieval, y es un verso muy exquisito y difícil de utilizar. López Castro destaca en Rosalía de Castro el tono melancólico por la fe perdida. Se supone que por esa cuestión que tiene en su nacimiento, en el origen de ella misma, es como, la dan como si Rosalía hubiera perdido la fe en Dios. Un equilibrio entre la sombra y la luminosidad, que eso se nota en sus poemas. Una experiencia interior representada en la palabra que lleva a indistinción, confusión de voces y voz que baja a lo íntimo de forma natural.
La sombra como experiencia personal, oscura e íntima, lo desconocido dentro de uno mismo, como revelación interior. Desde aquí es desde donde Rosalía mira lo perdido. Tuvo muchas pérdidas en su vida, perdió un hijo, realmente nunca pudo, perdió un poco a su familia porque a pesar de saber de su origen, eh, ella quiso conocer a su padre y eso le valió algunos rechazos. Pero siempre desde ese interior es desde donde mira aquello que perdió. Es el primer poemario en castellano de Rosalía. Tiene otros en gallego, Folias Novas, pero en castellano es En las orillas del Sar. Y es innovador en primer lugar porque se anima con cosas que muchos poetas para la época en que ellos es algo parecido a Bécquer con el uso de la copla de pie quebrado o del verso de pie quebrado. Ella se anima con las formas métricas, se anima a hacer cambios, se anima a hacer combinaciones absolutamente nuevas que no hacía nadie. Entonces, usa metros inusitados. Por ejemplo, versos de 9 sílabas como hemistiquio. Hemistiquio quiere decir la mitad del verso. Como hemistiquio de un verso de 18 sílabas. También de 8 como hemistiquio de 16. En realidad, el hemistiquio se trabaja mucho más en la literatura medieval, porque el alejandrino tiene 2 hemistiquios, uno de cada uno de ellos, de 7 sílabas. Basándose en esas ideas, ella cambia y arma versos de diferentes metros. Emplea combinaciones nuevas, por ejemplo, versos de 8 con versos de 11 o de 8 con versos de 10. Y Navarro Tomás, que es un gran crítico de la literatura y estudioso de la lengua, la considera precursora del verso libre. Fue precursora de un concepto de estrofa que rompe con la estrofa tradicional. No hay medidas concretas ni estrofas concretas. Es una creadora nata. Vamos a ver algunas de las características del símbolo en el poemario de Rosalía de Castro. Decíamos que ella fue muy innovadora en cuanto al tema de los símbolos, porque en realidad hay algunos hechos, hay algunos sentimientos que ella los refleja los refleja en cosas, o los toma en cosas como símbolo de ese sentimiento, que cuando uno va a los diccionarios de símbolos tradicionales se encuentra con que realmente no tienen relación. Sin embargo, en sus poemarios estos elementos simbolizan determinadas cosas. Por ejemplo, para ejemplificar o para simbolizar la soledad, escoge a la mujer y a la paloma. Para el dolor continuado,
el dolor que no termina, escoge la noche que nunca acaba, fantasma aterrador y la negra sombra. Estos son el fantasma aterrador, la noche que nunca acaba y la negra sombra son expresión en sus poemas de el dolor que nunca acaba. Como símbolo de la vida por excelencia es el camino. Por momentos se producen encadenamientos de símbolos que conforman una alegoría. Y las sombras que se fundan en la creencia de que más allá o al margen del cielo o del infierno existen una multitud de seres que denomina sombras. Esas sombras, cuando uno trabaja en el poemario donde aparece y empieza a analizar, advierte que las sombras no son espíritus bienaventurados y no son tampoco réprobos, sino que mantienen digamos, se mantiene en lo bueno, digamos, qué sé yo, uno cuando habla de la sombra, imagina, no sé, la muerte, siempre algo conocido es la sombra de la muerte, ¿no? Son metáforas que suelen aparecer. En ella, en realidad, cada vez que aparecen esas sombras, habla de espíritus jocosos, tristes y solitarios. No tienen nada que ver con un concepto, digamos, de muerte. Las comparaciones las utiliza para aclarar, no para embellecer. Por ejemplo, ahí tienen algunos ejemplos de, primero, comparaciones de un término abstracto con uno concreto. De paz y amor, las ilusiones bellas, llenas de horror, las contempla un día. Cual el cielo sin luz, muertas estrellas. Ahí tenemos las comparaciones, las ilusiones bellas, que las compara con la paz y el amor, y las muertas estrellas, que las compara con un cielo sin luz. En segundo término, comparaciones de término concreto a abstracto. Del mar azul, las transparentes olas, las olas en ese poema, se comparan con la fortuna. Es decir, uno tiene que adentrarse en el poemario, en la forma de escribir, y adentrarse en el poema también para comprender el sentido que para ella tienen las palabras. Hay comparaciones también entre lo lejano y lo cercano. Brillaban en la altura cual moribundas chispas las pálidas estrellas. Ahí está comparando a las estrellas con unas chispas moribundas. Y entre lo animado y lo inanimado. Una mancha sombría y extensa borda trechos del monte la falda, semejante a legión arreguerrida. Otras son implícitas. En la altura los cuervos graznaban, los deudos gemían en torno del muerto. Está claro que está comparando a los deudos que gemían en torno del muerto con cuervos que graznan, ¿no? con mucha alevosía. La mayor parte de los adjetivos que usa componen imágenes clásicas, pero
cuando uno hace un recorrido, tristísima queja, tétrica amargura, dolor profundo, dulces cantos, son las imágenes que más usa. Ahora, fíjense en los adjetivos. Tristísima, tétrica, dolor, dulce, es decir, todo, digamos, profundo, perdón, todo apunta a un mismo campo semántico, que es el campo semántico del dolor y la muerte, ¿no? Hay algunos ecos de dos poetas contemporáneos, como es Avellaneda y Espronceda. Hórrida tormenta, gemidos quejumbrosos, y construcciones nominales diversas, canto singular de maldiciones, fúlgidos rayos de brillante aurora, varones santos de frente serena. Es decir, vamos a ver en ella a una poetisa que realmente genera un cambio muy brusco en la poesía. Así como hablábamos antes, realmente a Rosalía la corrieron mucho a un costado. Sufrió lo que también sufrió otra mujer contemporánea también, como fue Emilia Pardo Bazán. Voy a leer un poema de Rosalía y voy a ver si puedo ir más o menos analizándolo, como para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo, de los tipos de recursos que se pueden analizar en el poema. Es el poema número 2. Otra vez tras la lucha que rinde y la incertidumbre amarga del viajero que errante no sabe dónde dormirá mañana, en sus lares primitivos haya un breve descanso mi alma. Esto es una combinación original propia de Rosalía, que es versos de 10 sílabas con versos de 8 sílabas, lo cual en la combinación le da una musicalidad que no la encontramos en general en la poesía española. Algo tiene este blando reposo de sombrío y de halagüeño, cual lo tiene en la noche callada de un ser amado el recuerdo, que de negras traiciones y dichas inmensas nos hablan a un tiempo. Vean ustedes cómo usa el encabalgamiento. El encabalgamiento era una figura sintáctica que hace que uno continúe leyendo en el verso siguiente como si no hubiera un corte. Continuamos automáticamente leyendo abajo y a veces es un encabalgamiento simple, un encabalgamiento suave, como es el caso de este, y a veces se trata de encabalgamientos abruptos. Supongamos que en el medio de este verso algo tiene este blando reposo de sombrío, y ahí apareciera un punto y a continuación se dijera y en otra parte. Entonces ahí lo que se marca es que hay un encabalgamiento, porque el verso primero se encabalga al segundo, pero en realidad es abrupto porque se corta en la mitad del verso. Ya no lloro, y no obstante, agobiado y afligido mi espíritu apenas de su cárcel estrecha y sombría, osa dejar las tinieblas para bañarse en las ondas de luz que el espacio llenan. En realidad este es un poema que está prácticamente, es
todo un encabalgamiento, uno que tiene un encabalgamiento abrupto, cuando dice, ya no lloro, y no obstante, agobiado y afligido mi espíritu, apenas, ahí hay un encabalgamiento abrupto. Y el resto de la estrofa es encabalgamiento suave. Y afligido mi espíritu, apenas, de su cárcel estrecha y sombría, osa dejar las tinieblas para bañarse en las ondas de luz que el espacio llenan. Es decir, cuando uno lee el poema, un poema bien leído, también va marcando esos recursos, nos dicen de alguna forma cómo hay que leer. Nosotros estamos acostumbrados al versito, ta 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 ta. En realidad, uno tiene que darle sentido en la lectura al poema. Y la última estrofa dice, cual si en suelo extranjero me hallase, tímida y hosca contemplo desde lejos los bosques y alturas y los floridos senderos, donde en cada rincón me aguardaba la esperanza sonriendo. Ven ustedes cómo cuando uno lee los poemas de Rosalía, no deja de sentir una tristeza, la tristeza, sobre todo la tristeza profunda e interna que la lleva a escribir esta poesía tan sentida.